El campo de la visión artificial es uno de los campos en donde la inteligencia artificial ha revolucionado mucho más la tecnología. Y es que gracias a estos avances hemos sido capaces de poder crear sistemas que, si no te gusta algo que existe en una foto, bueno, aplicamos una función de segmentación que tú no la ves, pero es lo que se aplica y borra esa foto. Que no saliste tan guapo en tu foto, no te preocupes, agregamos un filtro en donde te ves mucho más precioso. Podemos hacer diagnósticos para doctores que ya tienen la vista cansada y que les puede dar costando un poco. Si ves la generación de video y la generación de imágenes, puedes darte cuenta muy bien el avance hasta donde estamos. Pasar de Will Smith, que solamente está comiendo pasta de una forma tan horrible, a una un poco más aceptable, que no sé por qué hay que comer pasta, pero es una de las formas en donde podemos ver cuál es el avance de la visión artificial. Esta y muchas tareas más son capaces de realizar gracias a una arquitectura conocida como red neuronal convolucional, el cual que a través de un conjunto de datos vamos a hacer que nuestro modelo pueda extraer toda esa información relevante y poder hacer una tarea en particular, ya sea clasificar, segmentar, generar o detectar objetos en alguna zona o ponerle puntos clave a una persona, ya sea en su cara o en su cuerpo. Y con ello podemos estar haciendo tareas como manejar automáticamente un coche, detectar el rostro de una persona o generar contenido nuevo. Y esto no es magia. Por obvias razones, una computadora no es capaz de ver una imagen, de poder detectar qué es lo que existe en una imagen así a simple vista, ¿verdad? Pero sí es capaz de poder hacerlo utilizando los píxeles. Déjame darte un ejemplo con una imagen. Tenemos un 8 que se ve muy bonito, pero si nosotros representamos esos colores en una escala de grises del 0 al 255, podemos ver que ya tiene un poco más de sentido qué colores son los que está utilizando. Si quitamos los colores y solamente dejamos los números, bueno, esa es la forma en la que así se estaría representando nuestra imagen. Pero antes de empezar con todo ello, déjame presentarme. Yo soy Richie y te en tu canal. Y el día de hoy vamos a ver redes neuronales convolucionales. Así que vamos a empezar con detección de bordes. La primera tarea que vamos a estar viendo es cómo puede una computadora detectar que existe algo. Para ello es muy fundamental entender cuál es el borde de esa imagen. En dónde empieza la cabeza, en dónde termina. En dónde empieza el coche, en dónde termina. En dónde empiezan las orejas de tu gatito y en dónde termina su cola. Déjame mostrarte una representación visual. Tenemos una matriz de 6x6. Imaginemos que esta es tu imagen. Y vamos a agregarle algo conocido como un filtro de 3x3. Esto te lo voy a explicar un poco más adelante. Y vamos a agregarle un signo de multiplicación que se refiere al término de convolución. Como viste, podemos estar utilizando números de 0 al 255, pero en este ejemplo solamente vamos a estar utilizando números en unidades, sabiendo que un valor de 0 es negro y un valor de 255 es blanco. Entonces, si nos basamos en esta matriz, podemos ver que cada uno de los valores va a estar multiplicándose por el filtro que tenemos en este lado, y vamos a dar como resultado una nueva matriz de 4x4. Lo que este filtro hace es de que va a estar multiplicando por cada una de estas celdas, pasando uno por uno y devolviéndonos un resultado. Y el filtro, también conocido como kernel, es muy importante definirlo, ya que esa es la principal razón por la que nosotros vamos a tener diferentes formas de resultados, ya sea que queremos estar detectando bordes horizontales, diagonales o verticales, o todo el conjunto en sí. Bueno, cambiando esa distribución de números podemos obtener resultados diferentes. En este caso te voy a mostrar otra imagen que tengo de este lado, que igual es de 6x6, que va a multiplicar con un filtro de 3x3. Y si ves esta parte de abajo, estos son los colores que pueden estar teniendo, y al final vamos a obtener un resultado como este. Ahora sí, pasamos a hablar del filtro o del kernel, el cual vamos a estar modificando cada uno de estos números para obtener resultados totalmente diferentes. Y lo que el kernel hace es estar multiplicando por cada celda que tengamos en nuestra imagen o por cada píxel, y después devolver una nueva matriz, y consigo otra multiplicación, otra convolución y así sucesivamente. Deja de mostrarte la página que tengo de este lado. En este apartado tenemos una imagen, y si nosotros pasamos el puntero de nuestro mouse por aquí, vemos que cada uno de estos cuadritos corresponde a un píxel de la imagen. Voy a mostrarte esta parte que tengo aquí. En este caso, estas son las salidas que pueden estar obteniendo dependiendo de estos números. Tenemos un kernel del 3x3. Si nosotros nos vamos aquí a Blur, bueno, tenemos ya diferentes valores que hacen que la salida sea totalmente diferente. Pero déjame bajar un poco más para que lo entiendas de mejor manera. Ahora sí lo vas a ver mucho mejor. Tú ves aquí una pequeña matriz, ¿verdad? De 3x3 que va pasando por toda la imagen. Si yo cambio
esto a blur outline, perdón, outline, perdón, bueno, irá teniendo un resultado totalmente diferente como lo tenemos a la derecha. Si vemos, cada píxel tiene un número diferente de acuerdo a la escala de grises. Y si tú lo ves aquí, solamente tenemos números negativos y un 8, que sería nuestro número positivo, para obtener este resultado. Pero si nos vamos aquí otra vez a blur, que es más evidente como se ve, bueno, ya tenemos puntos decimales y el resultado también se ve muy notable. Puedes estar probando por cada uno de estas formas que el kernel está cambiando sus valores y sus multiplicaciones, para que así tengamos resultados diferentes y que puedas estar entendiendo de mejor manera. En este caso tenemos identi, que sería totalmente idéntico, solamente cambiamos un número. Puedes irte a la parte de acá abajo y puedes ajustar cuáles las cosas que tú quieres cambiar para que tengas un resultado totalmente diferente. Voy a estar agregando una imagen para que entiendas este ejemplo de mejor manera. La forma que ves que el kernel está trabajando nos va a estar devolviendo ese resultado. Recapitulando, es entendible que el filtro va a estar multiplicando por cada uno de esos píxeles, ¿verdad? Hay que dejar eso en claro y que está trabajando de esta manera. Hemos hablado de imágenes que solamente tienen un canal, pero en la vida real tenemos muchos canales. Tenemos los canales de RGB o RGB alfa, que son muy importantes para entender esto, ya que nuestra imagen, para que sea entendida de mejor manera y que sea colorida, hay que trabajar con estos tres canales. En los ejemplos prácticos como la conducción automática, es muy importante tener en cuenta que vamos a estar trabajando con diferentes canales y estilos de colores, ¿verdad? Ya que podemos estar identificando que aquí hay una piedra, que aquí hay un semáforo, o en qué color del semáforo está, ¿verdad? Que aquí hay una persona, que aquí hay una señal de alto, que aquí hay una señal de alerta. Eso es muy importante tener en cuenta. Pero antes de seguir, vamos a la notación. Aquí tienes una fórmula, pero si tú ya viste cómo funciona una red neuronal, vas a entender que esta es la fórmula de una red neuronal. En este caso, vamos a llamar nuestra imagen como una variable A, nuestro filtro como una variable W, y vamos a agregarle un sesgo, que es muy importante agregarlo. Para obtener el resultado de una red neuronal tenemos que hacer todo este procedimiento, ¿verdad? Tenemos que estar multiplicando el valor de entrada con el valor de los pesos y agregarle un sesgo, para que después, con una función de activación, ese valor realmente tenga sentido, ya que podemos estar obteniendo valores negativos muy grandes o valores positivos también muy grandes. Y lo que hacemos con una función de activación es solamente tener valores de 0 o 1, de ver qué es lo que sí nos funciona y de ver cuál es lo que no nos funciona. Así que esta es nuestra imagen, este es nuestro filtro, esta es nuestra función de activación, este es el sesgo y esta es nuestra salida. Pero si te das cuenta, nuestro filtro solamente multiplica una vez por estas esquinas o por estos bordes, y realmente ese es un problema muy grande, ya que si tienes en cuenta de que tú tienes información en esos bordes, realmente no queremos perder esa información. Al contrario, queremos obtener la mayor información si queremos hacer que nuestro coche se maneje de manera automática. Entonces, para ello vamos a agregarle algo conocido como padding. El padding no es nada más que agregar un colchoncito de ceros, puros valores ceros, para no perder información y que esos valores no se estén alterando. Al contrario, solamente queremos valores de ceros para que el filtro pase más veces por esas esquinas. Con este acolchado de ceros podemos obtener mayor información, haciendo que esas esquinas realmente ya tengan un poco más de sentido. Así que pongamos un poco de esta notación en nuestra imagen. Si te das cuenta, nuestro kernel solamente va avanzando una vez cuando multiplica, ¿verdad? Multiplica en esta parte, avanza un pasito, multiplica aquí, avanza otro paso, multiplica acá. En este caso, el sprite hace que esa tarea pueda ser un poco más rápida, haciendo que nosotros podamos definir a qué paso queremos que este ande. A lo mejor queremos que vaya a un paso de 3. Multiplica 3 pasitos, multiplica otra vez 3 pasitos y multiplica. ¿Qué es lo que pasa con esto? Podemos obtener resultados mucho más rápidos, menos consumo de memoria o algunos otros beneficios que te voy a platicar más adelante. Y muy bien, vamos a agregar este término a nuestra notación que tenemos aquí. El filtro se va a estar conociendo como F, 3x3 de 3 canales, como te lo dije, que estamos trabajando con RGB. El padding se va a estar representado con una P, que sería el acolchado que te había mencionado. Stride va a ser ubicado como S, que sería el paso, y NS sería el número de canales que vamos a estar trabajando. Pero de seguro tienes una pregunta. Hacemos esta multiplicación, una función de activación, le agregamos el sesgo y ya tenemos un resultado. Pero ¿cómo voy haciendo eso paso a paso hasta llegar a obtener realmente características relevantes en mi modelo? Para ello, déjame mostrarte la siguiente fórmula. En una variable NW vamos a estar guardando todo el resultado. N corresponde a cuál es la dimensión de nuestra imagen o de nuestra matriz. En este caso es 39. Más 2 por P, que sería 2 por el padding, menos F,
que sería el filtro, ¿verdad? Que es un filtro de 3x3, que vamos a agregarle solamente un 3. El S, que sería stride, cuál es el paso que estamos avanzando, más 1. Si sustituimos todas estas letras, podemos obtener lo siguiente. Podemos ver que nuestra imagen de entrada es de 39 por 39, así que aquí lo apuntamos. Más 2 por padding, en este caso el padding es 0. Menos 3, que sería el número de canales. Y todo esto dividido sobre 1, que sería el strike que tenemos ya definido acá. Si hacemos toda esta operación, tenemos un resultado de 37, que sería el valor de nuestra siguiente matriz. Y después hacemos todo ese proceso hasta que nosotros queramos y digamos, ok, tengo mucha información, ahora voy a hacer un siguiente paso. Pero antes de mostrarte cómo que se ve una red neuronal convolucional, déjame hablarte de un tema conocido como agrupación de capas. Porque después de hacer muchas convoluciones hay que hacer algo conocido como polling o agrupamiento. Imaginemos que tenemos una imagen de 1000 píxeles por 1000 píxeles y hacemos diferentes convoluciones. Pero ¿qué es lo que pasa a la larga? De que solamente vamos a estar obteniendo resultados y lo que queremos es realmente extraer las características más relevantes. El polling toma las pequeñas regiones de la imagen y las resume en un solo valor. El más común es el max polling. Después de aplicar una convolución tenemos un resultado como esto. De acuerdo a la dimensión de mi filtro vamos a estar agarrando cuáles son los resultados más altos. Y esos resultados más altos consisten en las características de mi imagen. ¿Qué es lo que pasa? Ya no voy a estar trabajando con estos valores de aquí, sino que voy a estar trabajando con los más relevantes. Después hacer una convolución a esta matriz y otra vez hacer un max polling, hacer un agrupamiento, elegir los resultados con un valor mayor y agarrarlos para después hacer otra convolución. Hasta este punto hemos hablado de las redes neuronales convolucionales, pero ¿qué realmente son y cómo se ve visualmente? Esta es la forma en la que se va representando. Tenemos una imagen de 32 por 32, de 3 canales, un filtro de 5, un paso de 1 y un padding de 0. Con la fórmula que te mencioné, vamos a estar haciendo este resultado. Después de hacer un max polling, un agrupamiento, vemos que nuestro cubito se hizo un poco más pequeño. En este caso ya tenemos características relevantes. Y si seguimos haciendo así, nuestro cubito se va haciendo un poco más pequeño, hasta llegar a un punto en donde ya realmente tenemos características muy relevantes. Hacemos algo conocido como fully connection, y esto ya es una red neuronal artificial, que tenemos que estar conectando capas ocultas con capas ocultas, diferentes neuronas con diferentes neuronas, aplicando diferentes funciones de activación para que al final tengamos una función de softmax que va a agarrar nuestra neurona que tiene un valor más alto y va a decir que mira, esto dice que es un perro, esto dice que es un gato, esto dice que es un coche, esto dice que es una persona. Entonces la estructura básica sería convolución, una función de activación, una función de max polling o de agrupamiento, convolución, una función de activación, una función de agrupamiento y así sucesivamente. En la capa de convolución multiplicamos nuestro kernel por nuestra imagen para obtener un resultado, ¿verdad? Después de con la función de activación eliminamos todos aquellos valores negativos que no nos funcionan y pasamos a aquellos valores que realmente son relevantes. Y en la capa de agrupamiento elegimos aquellos valores que tienen un valor más alto para realmente extraer las características y seguir trabajando con ellas. Pero ¿qué pasa si mi modelo trabaja mal? Todo esto depende de cómo tengamos nosotros la calidad de nuestros datos de entrada. Es por ello que deberíamos dividir nuestros datos de una manera correcta y agregándole fórmulas de optimización y de funciones de costo. Te voy a dejar un enlace aquí en la descripción para que puedas estar abordando esos temas con una mayor claridad, ya que en este video no lo vamos a estar abordando, solamente vamos a estar centrando en redes neuronales convolucionales y en toda su estructura básica. Solo para darte un dato curioso, si es que tenemos una imagen de 300 por 300 y de 3 canales, multiplicamos 300 por 300 por 3, tendríamos 270.000, pero agregamos un sesgo de 100. Terminaríamos con 27 millones, que sería una locura. Una serie de operaciones que tenemos que estar haciendo al instante. Pero ahora sí, pasamos a ver ejemplos de redes neuronales convolucionales. Ahora pasamos a ver arquitecturas muy importantes en el área de Deep Learning, y es que a través de los años varias arquitecturas se han adaptado a las necesidades que hemos tenido. Por ejemplo, a estar trabajando con dispositivos móviles que no tienen mucho poder computacional, tenemos que estar creando arquitecturas que realmente se adapten a ese problema. O aquellas arquitecturas que ahora queremos trabajar con menos parámetros, pero que realmente también sean muy eficientes. En esta parte no me voy a remontar a los años de 1980 o 1998, no, para nada, este video sería muy largo. Vamos a hablar de las arquitecturas más utilizadas y las más importantes que han revolucionado todo este campo de la visión artificial. Así que pasemos a hablar primero con AlexNet. Esta es la arquitectura de AlexNet y si lo ves así a simple vista, bueno, se parece mucho a lo que hemos estado trabajando, pero la característica más importante es de que esta
arquitectura fue construida en el año 2012 en una competencia de ImageNet creado por Google, haciendo que esta arquitectura se gane el primer lugar cuando se evaluó este modelo. Este modelo tuvo un porcentaje de error del 16.4%. A diferencia de todos los competidores que existían en ese entonces, esta arquitectura realmente trabajaba de manera muy eficiente a la hora de estar resolviendo tareas de visión artificial. Esta arquitectura trabajaba con filtros muy grandes, trabajando con 11x11 o 5x5 filtros o muchos más grandes, solamente es un ejemplo, pero revolucionó la forma para poder estar construyendo las diferentes arquitecturas de años futuros. Esta arquitectura trajo la revolución de utilizar una función ReLU, como la hemos visto en las redes neuronales artificiales, y una función de dropout para poder estar mejorando la eficiencia de este modelo. Si vemos a detalle más esta arquitectura, vemos que tenemos una convolución, un polling, una convolución, un polling y así sucesivamente, una full connection y al final un softmax. Una secuencia de trabajo que varias arquitecturas empezaron también a optar. Vamos a pasar a ver la arquitectura de VGG16. Esta arquitectura demostró que utilizando filtros pequeños podemos estar trabajando de manera también muy eficiente. En el caso de AlexNet, que trabajamos con filtros mucho más grandes, esto lo que hizo VGG16 es que empezó a trabajar con solamente filtros de 3x3 en cada una de sus convoluciones, haciendo que, bueno, tengamos más características de esa imagen. Podemos estar extrayendo mucha más información importante para poder entrenar nuestro modelo. Pero por otra parte, esto hacía en consecuencia de que el poder computacional sea mucho más requerido. Porque sí, estamos trabajando con pequeños filtros, pero tenemos que estar haciendo muchas más operaciones de lo habitual. Si vemos la arquitectura, tenemos que estamos multiplicando por filtros de 3x3 en cada uno de estos bloques. Si vamos pasando aquí, aquí, aquí. Entonces cada una de estas convoluciones sí estaba trabajando con filtros de 3x3. Entonces en las funciones de max polling los canales se duplicaban, pasando de 64 a 128, de 128 a 256, a 512 y así sucesivamente. Entonces lo que hace esta arquitectura, podemos estar trabajando con mucha más profundidad y extrayendo mucha información, haciendo una información mucho más abstracta de toda nuestra imagen. Ahora pasemos a ver la arquitectura de ResNet 50, una de las arquitecturas que realmente también ha revolucionado el campo de la visión artificial. Esta arquitectura se caracteriza por estar haciendo conexiones residuales. Y tú me estarás preguntando qué son las conexiones residuales. Déjame mostrarte una imagen que tengo aquí en pantalla. De este lado podemos estar viendo una imagen de una red neuronal convolucional que está conectada a simple vista. En este caso tenemos 34 capas que, bueno, si lo vemos así, también tenemos información relevante, ¿verdad? Pero en esta parte de aquí tenemos conexiones residuales, haciendo que la información sea mucho más precisa y que tengamos que hacer algunas operaciones para poder extraer realmente características relevantes en esta arquitectura. Esta es la base de nuestra arquitectura, conocido como Skip Connection. Hace de que esta convolución y esta convolución la ignoremos por un momento, pero que sumemos todos estos resultados a la siguiente salida con una función de activación. Lo que podemos ver así aquí a simple vista es de que aquí tenemos una entrada, pero nos saltamos esta convolución y aquí le sumamos todos los valores. Con ello podemos conseguir que tengamos una red neuronal con muchas capas y que no perdamos tanta información, porque lo que se hacía en estas arquitecturas anteriores es de que si muy bien construimos una red neuronal con muchas capas, la información se estaba perdiendo en base a cómo íbamos avanzando, ya que con una backpropagation el gradiente sí va a estar desvaneciendo, haciendo de que la información no sea tan precisa y que nuestro modelo realmente no aprenda de una manera mucho más eficiente. Para ello quiero mostrarte esta gráfica que tengo de este lado, en el cual estamos evaluando una arquitectura y viendo su porcentaje de error. En este caso vemos que si tenemos 56 capas, su error es este, pero si tenemos 20 capas, su error es un poco mínimo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si tú te quedas a pensar un poco, si tenemos más capas, obviamente tendremos mayor información, ¿verdad? Y entre menos capas, a lo mejor tenemos menor información. Creo que es algo lógico que se puede estar pensando, pero a diferencia de todo esto es de que si no agregamos una función residual o sumas residuales, operaciones residuales como se agregó en ResNet, esta información se estaría perdiendo. Entre más capas, la información no fluiría hasta el final y no tendremos tantas características y resultados muy relevantes, haciendo que su error sea un poco más alto. Lo que hizo ResNet es que agregó estas funciones residuales, haciendo que si le agregamos muchas más capas, podemos obtener resultados mucho mejores. Por lo visto aquí, si tenemos menos capas, tenemos este porcentaje de error, pero entre más capas, tenemos un porcentaje de error mínimo, haciéndolo que esta arquitectura realmente sea mucho más eficiente si queremos crear una red neuronal mucho más larga, haciendo que el desvanecimiento del gradiente
pase de una mejor manera. Si pasamos de este lado que tenemos aquí y toda la información va a estar fluyendo hacia atrás de mejor manera, haciendo que nuestra arquitectura realmente aprenda de manera mucho más eficiente. Pero ahora pasemos a ver otra arquitectura llamada MobileNet B1 y MobileNet B2. En esta arquitectura no me voy a estar demorando tanto porque realmente conllevan muchos más puntos que estar aclarando y es un poco más compleja para explicar, pero más que nada esta arquitectura se caracteriza por estar solamente utilizándose en dispositivos móviles, en aquellos dispositivos que realmente no tenemos mucho poder computacional, pero lo queremos estar acoplando para un dispositivo móvil que pueda estar reconociendo la cara, que para poder estar segmentando o reconociendo objetos en tiempo real y cualquier dispositivo lo pueda estar corriendo. Esta es la arquitectura que se empezó a desarrollar para esos dispositivos móviles. Pero ahora sí, pasemos a ver la arquitectura de ExistNet, que es una arquitectura que realmente ha revolucionado mucho el campo de poder estar creando diferentes arquitecturas con muchos parámetros o con menos parámetros. Déjame explicarte cómo es que funciona esta arquitectura. Lo que trabaja esta arquitectura es el escalamiento compuesto. Estamos trabajando con tres puntos principales: la resolución, la anchura y el largo. Lo que esta arquitectura trabaja es la profundidad, el ancho y la resolución. Si queremos estar trabajando con imágenes mucho más grandes, con alta resolución, el ancho y la profundidad tienen que ser proporcionalmente a lo que nuestra imagen está trabajando. Si queremos estar trabajando con imágenes grandes, el ancho y la profundidad tienen que ser proporcionales para que no tengamos un desbalance en esta arquitectura. Si modificamos el ancho, tenemos que estar modificando la resolución y la profundidad. De igual manera, si modificamos la profundidad, tenemos que estar modificando la resolución y el ancho. De esta manera, hace que podemos estar trabajando con dispositivos móviles con pocos recursos o en dispositivos que realmente tengamos un poder computacional mucho más alto, haciendo que si trabajamos con resoluciones mucho más grandes, modificando el ancho y la profundidad, podemos hacer esta tarea de manera eficiente. De este lado te dejo la fórmula y todas las condiciones para que esto funcione, y también te dejo un paper acá abajo para que lo puedas estar leyendo y que puedas realmente entender cómo es que funciona todo esto. A lo largo del tiempo, esta arquitectura se empezó a evaluar con otras arquitecturas que existían en ese entonces. Por ejemplo, si lo vemos de este lado, tenemos la arquitectura de ResNet 152, el cual tenemos una mejora del 77.8%, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos utilizando 60 millones de parámetros. Por otro lado, la primera arquitectura de ExistNet B1 tenemos 78.8 de mejora. Al contrario, que estamos utilizando solamente 7.8 millones de parámetros, menos de lo que se está utilizando en ResNet 152, haciendo que esta arquitectura realmente gane mucha fuerza. Y con todas estas arquitecturas que se están evaluando aquí, vemos con la arquitectura de gpipe que tenemos un 84.3 de mejora, pero utiliza 156 millones de parámetros, a comparación de ExistNet B7, que tenemos 84.4% de mejora, pero solamente estamos utilizando 66 millones de parámetros. Muy poco de lo que se está utilizando en otras arquitecturas, haciendo que esta realmente podamos estar escalándola mucho más y que podamos estar teniendo resultados mucho más eficientes a lo largo que le estamos agregando más parámetros. A lo largo de los años han existido diferentes arquitecturas que se adaptan a las necesidades que se está buscando. Por ejemplo, la segmentación o la detección de objetos, o combinar estas dos en una sola, o se deben de estar trabajando con arquitecturas de Transformer. En el caso que vamos a ver hoy es de que la arquitectura de YOLO reconoce objetos en tiempo real. Lo vamos a ver mucho más adelante. O también la arquitectura de UNet, que puede estar haciendo una segmentación semántica de todas las imágenes. Pero se ha trabajado a lo largo de los años, es que han estado mejorando estas arquitecturas y están agregando otras funciones como la visión por Transformer. Estas arquitecturas que realmente hacen muy bien su tarea, es que están trabajando con Transformer en las funciones de atención. Los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, Cloud o Perplexity AI también trabajan con estos modelos de Transformer, estas arquitecturas de atención, el cual se centra en realmente entender toda tu frase que le estás pidiendo. Por ejemplo, que te genere un ensayo. No solamente se centra en la primera palabra, sino que se centra en todo el conjunto de palabras para poder realmente entender el contexto de lo que tú le estás pidiendo. De igual manera, las arquitecturas de Transformer prestan atención a aquellas características más relevantes en cada una de las imágenes, trayendo consigo los modelos de difusión que ahora generan imágenes de una manera muy aterradora. O bueno, solamente para exagerar, ¿verdad? Pero sí, no vamos a estar hablando de cada una de ellas porque este video sería muy largo, pero quiero que sepas que existen muchas más arquitecturas que tú puedes estar leyendo. Te voy a dejar igual papers acá abajo para que le puedas dar un vistazo. Pero ahora sí, pasamos a ver el uso práctico de la visión artificial llevada al mundo real. Y es que si podemos darnos cuenta en los filtros de Instagram o de Snapchat,
hace que todo esto tenga un poco más de sentido, ¿verdad? Que reconoce nuestra cara para que nos pueda poner un sombrero, lentes, un bigote, o que nos pueda estar cambiando una forma en nuestro rostro, agregando un fondo atrás, hace que podamos estar ubicando nuestro rostro para poder estar cambiando de diferentes formas, o agregando filtros, como te lo expliqué anteriormente. En varios filtros de Instagram o de Snapchat te puedes dar cuenta de cómo haces esto, y esto es en base a las redes neuronales convolucionales. O igual recuerdas cómo Google Fotos ordena cada una de las personas. Esta persona se parece a esta, la voy a ordenar en esta carpeta. Es lo que hace, reconoce caras y las ordena de manera similar para que tú puedas tener una carpeta con todas las fotos de esa persona. En la conducción autónoma, como los coches de Tesla, hace que la visión artificial pueda ser capaz de manejar un coche sin que tenga un piloto. Y es que aquí se combina la segmentación y la detección de objetos que se puede estar viendo en este video, pero no me voy a centrar mucho más en las funciones de cómo esto realmente funciona porque es un tema mucho más complejo. Pero te puedes dar a la idea de que conociendo estas bases podemos hacer que un coche se pueda estar manejando solo, y algo muy sorprendente que podemos estar viendo en algún futuro. En los hospitales también se utiliza estos sistemas, como la detección de objetos o la segmentación en diferentes radiografías. Ubicar en dónde se encuentra un tumor, ubicar en dónde se encuentra algo extraño en esa persona o en esa radiografía, ¿verdad? Haciendo que podamos estar creando análisis muchos más precisos para aquellos doctores que están cansados de la vista. En la seguridad te puedes dar cuenta como en cámaras de vigilancia han estado detectando diferentes objetos para poder estar ayudando a la seguridad en aeropuertos o en hospitales, en cualquier centro comercial o en cualquier edificio, ya que en China o en Japón o Corea, no recuerdo en cuál de estos países, se utiliza mucho la visión artificial para poder estar reconociendo las caras de las personas y ordenarlas en diferentes bases de datos y obtener un expediente acerca de esa persona en dónde han dado y cómo se ve. Algo muy inquietante, pero que si conocemos estas bases, podemos nosotros crearla y modificarla a nuestro antojo. Hoy en día podemos estar haciendo transfer learning de una arquitectura a otra. Podemos estar utilizando esta arquitectura de FZNet y pasarla a una arquitectura totalmente diferente para que hagamos una tarea que nosotros queramos. A lo mejor FZNet ya hizo una tarea de extracción de información. Ok, ahora nosotros podemos estar trayendo toda esa información, todo eso aprendido a una arquitectura un poco más sencilla de poder estar manejando. Pero lo que podemos tener es que podemos estar teniendo resultados mucho más eficientes. Esto trabajando con el código abierto o con el open source. Hoy en día existen diferentes plataformas como Hugging Face, como Kaggle o entre otras muchas otras que te dejo un video acá arriba para que lo puedas estar viendo y puedas estar consultando aquellas plataformas en donde puedes estar buscando datasets o modelos ya preentrenados y ajustarlos a lo que tú estás requiriendo. Y es que la transformación del código abierto ha hecho que varias personas en varias comunidades puedan estar creando diferentes modelos para que varias personas se estén adaptando ahora a sus necesidades. Por ejemplo, podemos estar cambiando la salida de este modelo que solamente detectaba gatos y perros, pero ahora quiero que me detecte jaguares, leones, y extrayendo las características que este modelo ha hecho, vamos a cambiar la salida para que así ahora nos diga que esto es un jaguar, que esto es un león o etcétera. Pero ahora sí, pasemos a la siguiente sección de este video, la detección de objetos. El poder determinar qué clase es este objeto es una tarea que lo hemos visto mucho, ¿verdad? El estar diciendo que esto es un perro, que esto es un gato, que esto es una persona. Pero ahora en la detección de objetos no solamente nos basamos en ver qué es esa clase, sino en ubicar en dónde se encuentra. Y es que estas dos preguntas de qué es y en dónde se ubica son las que se tienen que estar resolviendo con la detección de objetos. Para entender un poco más a detalle este concepto, quiero dirigirte a la página de Azure AI de Vision Studio, que te lo voy a dejar aquí abajito, para que podamos ver cómo funciona todo esto. Esta es una imagen de Rayo McQueen y de Cruz Ramírez de Cars 3. Pues no solamente es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Pero lo que podemos ver aquí es de que nos dibuja un cuadro delimitador, y si nosotros le damos clic aquí, podemos ver que tenemos la clase, que es un coche, y que está 89.10% seguro de que eso es un coche. Pero ¿qué pasa con Cruz Ramírez? A lo mejor no lo detectó, ha dicho que eso no es un coche o que eso no ha sido entrenado. Por ejemplo, si yo me voy aquí arriba, por ejemplo, esta que está aquí, podemos ver que si nosotros pasamos por cada una de estas personas, ok, nos dice que es 72.30% que es una persona, igual aquí, una persona, igual aquí, otra persona, 85.6% de que es una persona. Y lo vemos de este lado, también tenemos los resultados, que es una persona, 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 o que es una mesa. De igual manera, si utilizamos otro ejemplo, vemos que aquí tenemos que este es un tren, un 79.50% de que es un tren, esto es una persona, esto es una persona. Si lo vemos así,
por ejemplo, voy a dirigirme a este hombre que tenemos aquí, que está en patineta. No solamente nos devuelve que es una persona, sino que también nos devuelve cuánto está seguro de que eso es una persona en temas probabilísticos. Y sobre todo nos dibuja un cuadro delimitador para señalarla en donde está ubicado. Con esto en mente, retornemos el proceso de salida de todas estas arquitecturas. Con una función de softmax, solamente decíamos que nos seleccione aquel valor que es mucho más alto. En este caso, tenemos que quitar esa salida de que solamente nos dé un valor a que nos dé diferentes valores. En este caso, vamos a decirnos que nos dé la probabilidad de PC, que sería la probabilidad de que haya una clase ahí. Después de ello, vamos a decirle que nos dé la variable BH y BW, que esto corresponde a la caja delimitadora. Después, Bx y By, que en dónde se encuentra ese objeto para poder estar ubicándola. Y al final, que nos devuelva qué clase es, ¿verdad? Como te lo dije, que si es un perro, que si es un caballo, que si es un animal, como un gato, o no sé, una persona, un semáforo o una moto. Para ello, la representación de tu imagen será en un plano cartesiano de x de 1 a 1 y de y de 0 a 0. Esto para poder estar trabajando con valores pequeños y que nuestra red neuronal no haga operaciones mucho más complejas con valores mucho más altos. En esta imagen que tenemos aquí vemos que tenemos un coche en una escala de 0 a 0 y de 1 a 1. Lo que tenemos que hacer es encontrar el punto medio, el punto de Bx y de By, y después encontrar el punto de la caja delimitadora en Bw y en Bh. A lo mejor podemos estar diciendo de que Bx es 0.5, By es 0.7, Bh es 0.3 y Bw es 0.5, ¿verdad? Son solamente ejemplos de algunos valores. Y al final, predecir qué clase es. Si es un peatón, si es un coche, si es una motocicleta o si simplemente es un fondo. Para poder estar trabajando con esto, primero tenemos que estar evaluando nuestra variable PC. Si es 1, hay un objeto. Si es 0, no hay ningún objeto. Si es 1, en consecuencia, tenemos que estar trayendo los valores de Bx, de Bh, de Bw y de los tipos de clases. En cambio, si es 0, claramente no tenemos que estar haciendo nada, no tenemos ningún objeto ahí y entonces todos esos valores no le tenemos que poner o no le tenemos que prestar importancia, ¿verdad? A consecuencia de esto, si tenemos un resultado de 1, que si hay un objeto ahí y ya lo señalamos, tenemos que estar evaluando con funciones de pérdida, evaluar qué tan preciso está haciendo nuestra predicción nuestro modelo, evaluar la variable predicha con la variable 1, evaluar la variable predicha con la variable 2 y así sucesivamente. Y si no tenemos nada, pues al final no hay que calcular nada. Teniendo esto en mente, existe otra forma de trabajar, pero ahora con puntos clave, como lo vimos en las tareas de Instagram o de Snapchat que nos pueden poner lentes en los ojos o que nos puedes poner un sombrero o un bigote. Para lograr todo esto, lo que tienen que hacer es ubicar los puntos clave que este modelo ha sido entrenado. Por ejemplo, para ponernos unos lentes, tenemos que estar ubicando el punto del ojo, ¿verdad? El contorno de este ojo, el contorno de este ojo y de aquí y de acá. Si lo vemos así, tenemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4. A consecuencia de esto, los valores de salida no van a ser los mismos como lo vimos en la detección de objetos. No nos va a estar diciendo el tamaño de nuestro cuadro delimitador o de qué clase es. En este caso, nos va a estar ubicando los puntos más importantes para poder estar detectando los ojos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Una vez que detecta un punto aquí, un punto acá, 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 y vemos que, bueno, somos una persona y que tenemos 2 ojos, nos pone los lentes. Si nos quiere poner un bigote, bueno, tiene que ubicar esta parte de aquí, ¿verdad? Con puntos clave. Si nos quiere estar poniendo un sombrero, tiene que ubicar en dónde está ubicado la frente. Un punto aquí, un punto acá, y nos dibuja un sombrero. Con ello podemos estar creando diferentes aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación que nos diga si una persona está sonriendo, o está triste, o si simplemente está seria, ubicando el punto de la boca. Un punto aquí, un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá. Varios puntos. Y las salidas van a ser las siguientes. Dependiendo de la cantidad de puntos que le quieras estar poniendo a una persona, van a ser la cantidad de salidas que vas a estar dirigiendo. Por ejemplo, en L1X y en L1Y sería un punto en un plano cartesiano. Este es un punto. En L2X y en L2Y sería este punto. Y así sucesivamente. Un punto aquí, en un plano cartesiano, X y Y. Siempre es así. Todo depende de cuántos puntos quieras estar detectando. Pero sobre todo, primero tenemos que estar devolviéndole el valor a PC. ¿Hay una cara? Sí, hay una cara. Bueno, vamos a asignar los puntos clave a esta cara. Si no tenemos ninguna cara, no tenemos que hacer nada. Entonces, esta manera es la que se ve el resultado de los puntos clave. Si tenemos 128 puntos, más nuestra variable de que sí hay una cara, tendremos 129 puntos o 129 valores a devolver. También podemos estar creando una aplicación para poder estar detectando las partes o las posiciones de una persona. Por ejemplo, si está corriendo, ok, ¿cómo se ve una persona que está corriendo? Un punto en el hombro, un punto en el otro hombro, en el pecho, en las piernas y dibujar toda esa silueta para
está reconociendo cómo es que esa persona está corriendo, o que está jugando al fútbol, o que está caminando. Y con ello podemos estar detectando diferentes formas o posiciones que una persona puede estar andando por la calle. Si una persona está caminando y vemos que su caminata es un poco rara, podemos estar haciendo un análisis para poder determinar si esa persona tiene alguna enfermedad. Y eso se ha visto mucho gracias a la visión artificial. A través del comportamiento de una persona, de cómo camina o cómo se mueve, puede también indicar si hay una persona que tiene una enfermedad. Entonces aquí lo que tenemos que estar haciendo es ubicar los puntos clave, pero ahora del torso, ¿verdad? De la mano, del codo, del hombro, del pecho, de la panza, de la pierna, del pie, etcétera. Y como lo he visto, todos esos puntos clave van a ser lo que vamos a estar devolviendo de salida de nuestra red neuronal. Esto podemos estar haciéndolo nosotros o podemos estar optando por utilizar un dataset que una persona ya ha hecho. Pero de igual manera nosotros podemos estar creando un dataset con puntos clave para, no sé, hacer una tarea en especial. Todo esto depende de lo que quieres estar logrando. Vamos a seguir viendo la detección de objetos. Como estamos trabajando con esta tarea, es de que vamos a estar pasando una ventana deslizante por cada uno de los píxeles, como un filtro como lo hemos visto, ¿verdad? Pero ahora vamos a estar extrayendo características en donde se está ubicando. Recuerda que la salida ya no solamente es una clase, sino que ahora ya son diferentes salidas en nuestra red neuronal. Entonces lo que podemos estar haciendo es que podemos estar agregando un filtro de 14 por 14 por 3 y una imagen de 28 por 28 por 3. Y lo que hace es de que podemos estar extrayendo las características con este filtro. Va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, va a pasar por aquí y bueno, hacemos convoluciones, max polling, convoluciones, max polling hasta poder estar teniendo una dimensión de 8 por 8 por 4. En consecuencia de esto, podemos ver que nuestro filtro pasa por la imagen y aquellas secciones que notan donde los píxeles cambian, sus valores son diferentes al resto, puede ese filtro o caja quedarse ahí. De esta manera nuestra caja pasa por esa imagen y cuando encuentra algo, bueno, se queda ahí. Pero hay que tener en cuenta un aspecto, o bueno, algunos aspectos muy importantes, que sería primero el tamaño de la caja. A veces esa caja no va a coincidir con el tamaño del objeto, ¿verdad? Una caja muy grande y un objeto muy grande no coinciden. Un objeto muy pequeño y una caja muy grande, bueno, a lo mejor tampoco coincidan. Y es algo que tenemos que estar construyendo para que este modelo pueda estar realmente realizando esta tarea de manera eficiente. Pero otro problema que puede ser muy frecuente es el poder computacional requerido para hacer esta tarea, ya que vamos a estar pasando por toda imagen y detectando el objeto en tiempo real o a lo mejor no en tiempo real, pero pasamos una imagen que nos detecte que haya ahí y tal vez requiera de mucha más tarea y de un proceso computacional para estar resolviendo cada uno de esos problemas en tiempo real. Pero para ello existe un algoritmo llamado YOLO, algo de lo que ya te había comentado tiempo atrás. Y es que este algoritmo conocido como YOLO, que no se refiere a You Only Live Once, que solamente se vive una vez y una persona se avienta, o tampoco se refiere a YOLO Aventuras, no, para nada, sino que se refiere a You Only Log Once, solamente se mira una vez. Esta arquitectura cambia la perspectiva de estar trabajando con diferentes cuadros delimitadores a estar trabajando con celdas. A lo mejor celdas de 3x3, de 14x14 o así sucesivamente, las celdas que tú quieras estar asignando a la imagen. Entonces ahora como estamos trabajando con una cuadrícula, vamos a estar trabajando con celdas y ya no con cajas delimitadoras. En aquellas celdas en donde se ubique un objeto, vamos a estar trabajando con ellas. Y en aquellas celdas donde no se ubique nada, donde su valor sea cero, nos vamos a estar, pues digamos, no le vamos a estar prestando importancia, ¿verdad? Solamente aquellas celdas en donde sí tengamos algo que puede decir que sea un objeto, en base a los datos que han sido entrenados, ¿verdad? Recordemos los valores de salida en PC, BX, BY, BH, BW y los tipos de clase 1, clase 2 o clase 3. Pero para ello vamos a estar ubicando el punto medio a toda esa imagen, algo que sí, creo que sí te lo platiqué, pero si no te lo platiqué es que BX y BY va a estar ubicando el punto medio de la imagen. Entonces, imaginemos que estamos trabajando en una imagen con un bocho y una limusina. Obviamente un bochito es un coche más chiquito y una limusina es mucho más larga, ¿verdad? Entonces, si nosotros pasamos a una cuadrícula, todo este coche o estos coches, que podemos ver que el bocho solamente abarca una cuadrícula o a veces hasta dos, pero una limusina abarca hasta tres. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos que estar ubicando el punto medio de ese vehículo. Entonces, en donde se encuentra el punto medio, en esa celda, va a ser la celda en donde vamos a estar utilizando como referencia para después poder estar dibujando la caja delimitadora. No importa si el objeto cubre otras celdas, lo importante es ubicar el punto medio en ese objeto.
Para que te quede más claro esta idea, ¿recuerdas ese pequeño desafío que te hacía Google para determinar si es un robot o no es un robot? En donde en una cuadrícula tenías que estar seleccionando en cuál de las celdas aparecía un objeto, por ejemplo, una persona, un pedazo patronal, un coche o una moto o cualquier cosa que te esté diciendo. Eso es lo que estaría haciendo tu algoritmo de manera independiente. Lo que nosotros hacemos es que en esa celda, bueno, decimos aquí hay una persona, aquí hay un coche, la seleccionamos, pero existen celdas en donde todavía ese objeto cubre esa celda. O sea, estamos cubriendo dos o más celdas de esa cuadrícula. De esta manera es lo que ha hecho Google para obtener datos y poder seguir entrenando sus modelos utilizando esta técnica. Nosotros sin nada de conocimiento previo solamente decimos, ok, voy a seleccionar a esta persona y esa pequeña celda todavía tiene parte de ese objeto. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y muchas veces no nos hemos quedado a pensar de por qué hace esto. Y hoy tienen la respuesta a ello. De esta misma manera, nuestro algoritmo va a seleccionar aquellas celdas en donde exista un objeto o en aquellas celdas en donde todavía forma parte de ese objeto y aquellas que no, las vamos a estar ignorando y aquellas que sí, vamos a estarle poniendo un punto de probabilidad. Recordemos, si no existe ningún objeto, su probabilidad va a ser de 0. En cambio, cuando es 1, recordemos que sí, vamos a estar devolviendo estos valores. Cada una de las celdas que vamos a estar trabajando dentro de nuestra cuadrícula va a tener las mismas dimensiones como la habíamos visto antes, de x en 1 a 1 y de y de 0 a 0, para poder estar teniendo valores diminutos y poder estar trabajando de manera más eficiente. De esta manera, los valores de x y los valores de y solamente van a ir de 0 a 1. No otro número, solamente 0 y 1, eso sí. En cambio, los valores de BH y BW, ellos sí van a poder estar sobrepasando el valor de 1. ¿Esto por qué? Recordemos el ejemplo que te había dicho antes. Una limusina cubre dos celdas o hasta tres, pero el punto más importante va a ser el punto medio, en donde se encuentra más parte del objeto. Pero si también existe una pequeña parte del objeto dentro de otra celda, bueno, nuestro cuadro delimitador va a estar sobrepasando no solamente esa celda, sino que va a estar sobrepasando otra celda, haciendo que sus valores puedan estar sobrepasando el valor de 1, cubriendo otra celda. En cambio, los valores de x y los valores de y en un punto, en una coordenada, no van a sobrepasar, solamente van a ser de 0 a 1. Y listo. En cambio, los valores de la caja delimitadora, sí, eso sí, pueden estar sobrepasando su valor. Vamos a cambiar un poco ya de perspectiva y seguir hablando sobre la predicción de la caja. Cada una de estas cajas que va a pasar sobre nuestra imagen, bueno, va a estar prediciendo en dónde se encuentra un objeto. Pero para evaluar si esa caja encaja en nuestra imagen, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una función llamada intersección de unión o IO. Lo que hace esta función es poder determinar si esa caja predicha realmente se encaja o se adapta muy bien a nuestro objeto. Vamos a estar utilizando una imagen de prueba para evaluar el rendimiento de nuestro algoritmo. Y esta es nuestra imagen. Y este es su cuadro que nosotros le hemos seleccionado automáticamente o manualmente. Y esta es la caja delimitadora que el modelo ha predicho. Para ello, vamos a seleccionar la parte que sí cubre nuestro objeto, que sería esta. Vamos ahora a seleccionar la parte que no cubre nuestro objeto, la parte que le hizo falta. Vamos a seleccionar esta. Y ahora vamos a seleccionar la parte que todavía le hace falta por cubrir a nuestro objeto. Seleccionamos esta. Ahora vamos a estar dividiendo el tamaño de la parte sombreada que sí acertó con la parte que no acertó. Vamos a estar dividiendo aquella parte que sí cubre nuestro objeto con aquella parte que no ha cubierto nada o que todavía le hace falta. Vamos a poner un umbral de arriba de 0.5. Si nuestra función de IO corresponde a 0.5 o más, vamos a decir que esa caja predicha realmente puede funcionarnos para seguir trabajando con nuestro modelo. En cambio, si no cumple esa condición que es arriba de 0.5 en su valor original, bueno, esa caja la vamos a estar desechando y no nos va a estar funcionando. Podemos estar cambiando este umbral, ya sea de 0.6 o de 0.8, pero no podemos también poner un umbral mucho más alto, un 0.9, porque imaginemos que una caja sí cubre gran parte del objeto y solamente le hace falta una pequeña porción. Entonces varias cajas van a estar desechándose si no cumple ese umbral. Y tampoco podemos estar poniendo un umbral muy bajo, uno de 0.3, porque cualquier caja que solamente cubra una pequeña porción de nuestra imagen va a ser dicha como que esa caja la vamos a estar utilizando. Vamos a poner un umbral que se adecue a las necesidades que nosotros estamos buscando. Recordando que esto solamente se trabaja utilizando dos cuadros delimitadores. Ahora vamos a estar hablando sobre la supresión no máxima. Esta idea trabaja en el que vamos a estar seleccionando todas las cajas predichas y solamente utilizar aquellas cajas que cumplan con este umbral, ¿vale? Para ello, imaginemos que nuestro modelo ha arrojado diferentes cajas, diferentes resultados, como los tenemos aquí, pero cada uno de ellos tiene una probabilidad de 0.8, de 0.7, de 0.6, de 0.9. Vamos a seleccionar aquellas que tengan la probabilidad mucho más alta y trabajar sobre ellas.
Entonces vamos a estar descartando todas aquellas cajas que tengan una probabilidad menor a 0.6. Y nos vamos a estar quedando con aquellas cajas que tengan una probabilidad mucho más alta. Cuando se trabaja con estas tareas, el resultado obtenido puede ser varias cajas delimitadoras, donde según el modelo puede estar indicando que es ahí donde existe ese objeto. Con esta función logramos solo devolver una caja delimitadora. Y así descartamos todas aquellas cajas que no cumplan o que sean menores y que no cubran lo que nosotros estamos buscando. Esto visto en código se va a entender de una mejor manera, pero ahora vamos a tomar otro punto muy importante. Los cuadros de anclaje. Imaginemos que en una cuadrícula o una proyección hemos encontrado el punto medio de dos objetos, una persona y un coche, pero casualmente se encuentra en medio de esos dos. Hemos encontrado el punto medio de esos dos objetos. ¿Qué hacemos aquí en estos casos? Vamos a estar definiendo diferentes cajas. En este ejemplo solamente vamos a definir dos cajas, pero podemos estar utilizando en la vida real arriba de 5 cajas o de 6 cajas o muchas más. Todo depende de la tarea que esté realizando. Dependiendo de la forma del objeto, se le va a estar asignando una caja que se adecue a la forma de ese objeto. Imaginemos que tenemos esta caja. Esta caja es una caja horizontal, ¿verdad? Una caja horizontal que se adecua a un vehículo. Ok, tenemos el punto medio, pero esta caja se adapta más a este objeto. Pero ¿qué pasa con la chica? Hemos definido otra caja que se adecua a su forma, que se está adaptando. Cada objeto de la imagen de entrenamiento se asigna a una celda de la cuadrícula que contiene el punto medio de ese objeto. Lo que conseguimos con estas cajas de anclaje es de que podemos estar adaptando a nuestro objeto a la caja que más se adecue a su forma. Es por ello que cuando vamos a estar haciendo una salida tenemos que ver en cuál de ellas existe esa forma. Es por ello que en la salida vamos a estar obteniendo valores como diciendo que esta en la caja 1 o esta en la caja 2. Esta clase o este objeto tiene una forma más a esta caja número 2. O esta clase o este objeto tiene una forma a esta caja número 1. Así sucesivamente. Muy bien, hemos llegado a un punto muy importante en este video y donde vamos a estar despidiendo gran parte, pero no vamos a irnos sin antes entender la segmentación semántica. Como lo vimos al principio, esto es un perro, esto es un gato, esto es una persona, esto es un fondo. Y además de solamente estar clasificando, también vimos que podemos estar detectando en dónde se ubica ese objeto. No solamente decir qué es, sino en qué parte de nuestra imagen se ubica ese gato, ese perro, esa persona, ese coche. En este caso, lo tenemos que estar haciendo a nivel de píxeles. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que estar seleccionando o sombreando aquella parte del píxel que corresponde a ese objeto. Realmente es una de las tareas igual de emocionantes como la hemos visto anteriormente, pues la segmentación, como lo vimos en los coches Tesla, por ejemplo, este ejemplo que vemos en pantalla, vemos que ahora en vez de solamente estar detectando objetos en tiempo real o estar clasificando, detecta cuál es la silueta a nivel píxeles de la forma de ese objeto. Por ejemplo, aquí hay una persona, aquí hay un perro, hay un semáforo, hay un coche, y lo que hace es de que pueda estar entendiendo mejor a qué se refiere ese objeto. Y más allá de solamente ese ejemplo, también se ha visto en radiografías, en determinar en qué parte del pecho se encuentra algún tumor o alguna enfermedad, o en radiografías del cerebro, en ver en cuál parte del cerebro realmente se encuentra ese tumor. No solamente estarlo seleccionando con una caja delimitadora y decirle que ahí existe, sino que aparte de ello puede estar coloreando la forma de algún color que nosotros le podemos estar definiendo. Y así podemos determinar que, ok, en esta parte voy a estar trabajando de este punto a este punto solamente por así decirlo. Y con ello podemos obtener resultados realmente muy increíbles. Y para poder obtener este resultado hay que conocer la arquitectura de UNet, una arquitectura que te había dicho que sí o sí íbamos a hablar. Y hoy es el día. Pero antes de ello quiero que veas esta imagen. Este es un coche. Y este coche tiene algo en particular, ¿verdad? Cada parte del coche tiene una etiqueta de 1, y aquella parte que no forma parte del coche tiene valores de 0. Eso es lo que estaríamos haciendo. Cada uno de los píxeles va a tener un valor, ya sea de 1, que sería del coche, ya sea 0, que sería de un fondo. Y entre más objetos le estemos agregando, vamos a ponerle etiquetas diferentes. Ahora, para este ejemplo, podemos ver que el coche sigue teniendo el valor de 1, mientras todo el muro tiene un valor de 2 y el pavimento tiene un valor de 3. Así sucesivamente. ¿Y cómo se vería esto si lo vemos de una manera en solamente números? Se vería de la siguiente manera. Y sí, tal vez se vea un poco raro, pero cuando le agregamos color, todo cambia.
Voy a traerte a la mesa un ejemplo muy bueno que sería de esta página que tengo aquí, en donde podemos estar viendo cómo diferentes partes de la imagen dibuja a nivel píxeles la silueta de ese objeto. Por ejemplo, las personas son de color rojo, aquellos objetos son de otro color. Este vehículo de aquí es de color azul. Esto, lo que tenemos aquí, son árboles que son de color verde. Todo esto va a depender de qué clase de etiqueta le vamos a estar asignando a ese píxel o a ese objeto, ¿verdad? Una persona va a tener la etiqueta del número 1 que sería del color rojo. Un árbol va a tener la etiqueta número 2 que sería de color verde. Y así sucesivamente. Te voy a dejar esta página que realmente es muy entretenida de ver para poder entender más a fondo cómo son estos conceptos. Y también que es un dataset que si te funciona, bueno, ahí me lo agradeces. Pero ok, Richie, ¿cómo funciona la segmentación semántica? Si lo viste anteriormente, en una convolución tal como solamente clasificar qué es este objeto, vimos que después de tantas convoluciones, hacemos una full connection y simplemente devolvemos el valor, ¿verdad? En este caso, para estar trabajando con la segmentación semántica, antes de hacer una full connection y antes de extraer todas las características relevantes de esa imagen, tenemos que hacer la forma inversa. Déjame explicártelo con este ejemplo. Si lo vemos aquí, esta es la salida que tenemos, pero ya no quiero esa salida. Quiero otro tipo de salida. Después de haber extraído todas las características, vamos a hacer algo conocido como convoluciones transpuestas o convoluciones hacia arriba. Ahorita te lo voy a explicar a mayor detalle. Después de hacer todo eso, estaremos haciendo este tipo de convoluciones. Todo lo que hicimos en el proceso anterior de extraer las características, ahora lo tenemos que hacer de manera inversa, para que al final devolvamos la misma imagen, pero ahora coloreada, o con las etiquetas ya mencionadas, que el color rojo sería de un gato y todo lo que no sea un gato sería de otro color, por ejemplo, de color azul. Esta función que te dije de transponer convoluciones, te lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas estar leyendo y puedas verla de mejor manera. Al igual que recuerda que va a haber un archivo de Notion para que tengas todos estos recursos y de maneras gráficas cómo se ve todo este proceso. Muy bien, ahora vamos a estar hablando de un net. Es la arquitectura para poder estar segmentando cualquier imagen. Para que tengas una intuición un poco de lo que vamos a estar hablando, es de que una vez que hayamos extraído todas las características, le vamos a estar devolviendo esas características, pero ahora no vamos a estar devolviendo la imagen tal como tal, ¿verdad? Porque pues realmente no sería ningún proceso. Lo que estaríamos devolviendo sería la imagen ya coloreada. Para ello, quiero mostrarte la siguiente imagen que espero que no te dé miedo. Yo sé que no te va a dar miedo. Esta es la entrada de la imagen y todos estos rectángulos que vemos aquí de color azul, bueno, corresponden a las convoluciones que hacemos habitualmente. Estas flechas de aquí también corresponden a un max pooling, a un agrupamiento. Como lo vemos de este lado de acá abajo, tenemos qué es lo que significa cada una de estas partes. Pero igual, no solamente te voy a decir que mira la imagen y analízala por tu cuenta. Vamos a explicarla un poco más a detalle. Este valor que tenemos aquí es la misma imagen que estamos dando como entrada. Después vamos a estar agregándole 64 canales en una convolución de 3x3 y una función de activación ReLU. Después de ello, hacemos este mismo proceso con otra convolución y otra activación ReLU, obviamente con convoluciones de 3x3 como se está viendo en esta parte de acá abajo. Después de ello, vamos a hacer un max pol de 2x2, obteniendo estos valores de aquí, pasando de 568 píxeles por 64 a obtener 284 píxeles. Ahora las dimensiones serían de 128. Todo este proceso se haría de igual manera, con una convolución de 3x3 y una función de activación ReLU. Si lo vemos así, vamos a estar bajando con un max pooling de 2x2, vamos a estar haciendo convoluciones y convoluciones de 3x3, un max pooling y hasta llegar a esta parte que tengo aquí. Y es aquí en donde todo esto pues ya cambia. Como lo vimos en todo este video que, ok, hacemos convoluciones, funciones de activación ReLU, diferentes max pooling para extraer las características importantes y llegamos a un punto en donde nuestra imagen es muy diminuta. En este caso llegamos a una imagen que sería de 28 por 28 y que tenemos una cantidad más ni menos de 1024 canales, haciéndolo que, ok, ya tenemos una imagen muy pequeña con realmente características muy relevantes para poder estar trabajando con ella. Lo que hacemos aquí es después de 28 píxeles por 28 píxeles y 1024 canales, vamos a estar extrayendo los valores antes de hacer una max pooling, como lo tenemos aquí. Y ahora vamos a hacer una convolución hacia arriba, haciendo una convolución del 2x2. Estamos con 28 por 28, tendremos un resultado de 56 por 56 y 1024 canales.
para que este algoritmo funcione de buena manera, tenemos que estar extrayendo, antes de hacer una max polling, esa convolución que hicimos antes de un max polling. Por ejemplo, tenemos este de 64 por 64 de 512 canales. Pixel vamos a estar extrayendo solamente 56 valores de esa convolución y se lo vamos a estar concatenando aquí a este valor. Después, sucesivamente con esto, seguimos haciendo convoluciones de 3x3 y funciones de activación ReLU. Y después llegamos al punto donde vamos a estar haciendo una convolución hacia arriba del 2x2. Este valor de 52 por 52 va a ser ahora de 104 por 104 y de 512 canales. Pero como vamos a estar extrayendo las características de aquella convolución antes de una max polling, vamos ahora a traer solamente 104 características de las 136. Vamos a traer esta información a nuestra siguiente convolución, que será esta. Ahora tenemos valores antes de la convolución y tenemos valores después de la convolución. Hacemos ese proceso repetidamente hasta llegar a este punto, en donde ya es la parte final, 392 por 392 y 128 canales. ¿Qué es lo que hacemos? Como lo habíamos dicho, vamos a traer 392 valores de nuestra convolución de aquí y vamos a iterarlo hasta acá. Una vez que ya tengamos todas estas características relevantes, seguimos haciendo convoluciones, 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 hasta llegar al punto en donde solamente tengamos dos canales. Lo que hacemos antes de la salida es evaluar cuál de ellas realmente corresponden a la imagen, qué píxel corresponde a este píxel. Y lo que tenemos al final sería una segmentación semántica o un mapa de segmentación. Como todos esos ejemplos que estamos viendo en pantalla, esta es la arquitectura de UNet. Y te voy a dejar en la descripción un paper donde hace referencia a todos estos conceptos por si lo quieres estar leyendo. Y muy bien, ahora sí llegamos al punto final de este video. Realmente abarcamos mucho contenido y es que también hace falta la transferencia de estilos de una imagen a otra. Imaginemos que tenemos esta imagen de ese estilo de Da Vinci y lo queremos estar agregando a esta imagen. Realmente existe un proceso muy increíble a través de todo eso, pero en este video ya no vamos a estar abarcando eso. Abarcamos mucho contenido, ¿verdad? Muchos puntos importantes y espero que realmente dejes un like y un comentario y que lo compartas con varias personas que te gustaría que aprendan más de visión artificial, pero sobre todo de redes neuronales convolucionales. Este video realmente se hizo muy largo, pero es un video que siento yo que tiene mucho contenido, contenido premium para que puedas entender de mejor manera. Y bueno, con los papers de acá, con los recursos que te voy a estar dejando en una hoja de Notion, realmente vas a poder reforzar todo lo que vimos en este video, porque la visión artificial realmente es muy entretenida por ver. Es un tema que hoy en día se sigue trabajando y se sigue innovando, pero gracias a los modelos de lenguaje que, hoy tenemos modelos de lenguaje muy bien estructurados, muy avanzados, pero también en tema de la visión artificial se está viendo un desempeño muy grande. Tan solo en los modelos generativos de imágenes o de video, mira, tenemos resultados sumamente increíbles, y para obtener esos resultados todo ha sido a base de estas arquitecturas que son capaces de reconocer algo, de clasificar, de poner puntos clave, de segmentar, entre muchas otras cosas más que hacen esos, que ya realmente son temas de arquitecturas de difusión, pero que todo tiene un punto de partida y un punto final o un punto de desarrollo, y el punto de partida para entender todo eso ha sido este video. Así que espero verte en la próxima y recuerda que vamos a seguir subiendo contenido a este canal. Espero que te encuentres bien y dejes un comentario. Realmente te suscribas, en serio, suscríbete por favor. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Un beso muy grande y un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Chao, chao.